La hacienda San Lorenzo era mucho más que una mansión en las afueras de Oaxaca. Era el reflejo de la riqueza, del poder, pero también del vacío y la tristeza que habían invadido el corazón de Alejandro Cruz. El magnate de la industria farmacéutica había transformado aquella antigua mansión renacentista en un refugio de lujo y modernidad, pero dentro de sus muros se escondía una realidad dura y desgarradora. Su hija, Marisol, nunca había dado un solo paso. Marisol, a sus 4 años, era una niña que desbordaba inteligencia, alegría y una imaginación inquebrantable, pero que, a pesar de todo su potencial, se encontraba atada a una silla de ruedas, víctima de una parálisis cerebral severa diagnosticada al nacer, producto de una cesárea de emergencia que también le costó la vida a Guadalupe, su madre. Durante años, Alejandro se había aferrado a las promesas de los médicos, buscando soluciones con los mejores especialistas y las tecnologías más avanzadas, pero ninguno de esos esfuerzos había dado resultado. La mirada de Marisol era la prueba silenciosa de su dolor. A pesar de su brillantez, siempre parecía estar atrapada en un mundo donde no podía moverse libremente. Su cuerpo no le respondía, y su mente se veía limitada por la condena de su parálisis. A medida que pasaban los años, las cuidadoras cambiaban constantemente. Algunas eran eficientes, otras simpáticas, pero todas compartían la misma resignación. Aceptaban el diagnóstico de Marisol como definitivo. No había esperanza, o al menos no la que pudieran ofrecerles. Sin embargo, un día, después de muchas negativas, Alejandro decidió entrevistar a una nueva cuidadora enviada por una agencia doméstica. Era Isabela Mendoza, una joven de 28 años con una presencia tranquila pero firme. Su belleza era natural, su mirada serena y su currículum impecable, con un enfoque en fisioterapia pediátrica. Lo que más atrajo a Alejandro, sin embargo, no fue su experiencia, sino su manera diferente de ver la situación. Isabela no hablaba de límites, de imposibilidades. Hablaba de potencial oculto, de neuroplasticidad, de conexión mente-cuerpo y con un toque casi místico de milagros científicos. Alejandro escuchaba con escepticismo en el rostro, pensando que tal vez estaba ante otra idealista que buscaba una oportunidad en la desesperación de un padre que aún no aceptaba la dura realidad. Pero lo que más le sorprendió fue la conexión inmediata que Marisol, normalmente reservada y desconfiada, parecía haber establecido con Isabela. En pocas horas, ambas se habían hecho amigas. Esa misma noche, Alejandro la contrató, más por el bienestar de su hija que por las promesas de la joven fisioterapeuta. Pero la sonrisa de Marisol fue suficiente para tomar esa decisión. Era un giro hacia lo incierto, pero la pequeña niña, con sus ojos brillando como nunca antes, parecía decirle que lo intentara. Lo que Alejandro no sabía era que acababa de abrir la puerta a algo que desafiaría todo lo que él creía sobre la medicina y quizás sobre la vida misma. Isabela no usaba la palabra fisioterapia. Los ejercicios, los movimientos, los llamaba juegos mágicos. Cada dedo del pie de Marisol se convertía en un personaje en una historia. Cada intento de mover las piernas se disfrazaba de una aventura fantástica. Marisol, que antes se sentía prisionera de su propio cuerpo, ahora disfrutaba de lo que parecía ser un juego, pero que en realidad estaba comenzando a activar áreas de su cerebro que habían permanecido dormidas durante años. Alejandro observaba desde lejos, cauteloso, pero intrigado. Los médicos le habían dejado claro que nada cambiaría. Su hija nunca caminaría. Y sin embargo, algo estaba sucediendo. La niña reía más, hablaba con mayor entusiasmo, y su imaginación volaba con cada historia que Isabela le contaba. Aunque Alejandro aún se mantenía escéptico, algo dentro de él comenzaba a ceder. Pero las dudas seguían. Durante esas noches solitarias, caminaba por los pasillos de la mansión, perdido en sus pensamientos. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba alimentando una ilusión que solo traería más dolor? Una noche, sin embargo, algo cambió. Desde el pasillo, escuchó risas. Risitas suaves, llenas de esa alegría pura
que solo un niño puede tener. Se acercó en silencio y al asomarse por la puerta entreabierta del cuarto de Marisol, vio algo que lo dejó sin aliento. Allí, en el suelo, su hija movía las piernas como si estuviera corriendo. Lo hacía con esfuerzo, sí, pero también con una expresión de concentración y felicidad. Isabela estaba junto a ella, guiándola con palabras suaves y alentadoras, y en ese momento, Alejandro supo que algo extraordinario estaba sucediendo. «Es solo un reflejo involuntario», se dijo a sí mismo. Pero al ver a su hija sonriendo, sintió que todo lo que creía sobre los límites de la ciencia y la medicina estaba siendo cuestionado. Isabela había sembrado una semilla de esperanza, y él comenzaba a ver sus frutos, aunque aún dudara si debía confiar en ellos. Sin embargo, lo que vio esa noche, esa escena tan sencilla pero llena de magia, le recordó que la vida no siempre sigue los dictámenes de la lógica o de la ciencia. A veces, lo imposible simplemente sucede. A lo largo de las semanas siguientes, el cambio en Marisol fue notable. Cada día, sus movimientos parecían más coordinados, más naturales. Su alegría crecía, y con ella su confianza. Isabela nunca dejó de ser paciente y constante, pero lo que hacía no era solo física. Había una conexión profunda, emocional, que transformaba cada ejercicio en una oportunidad para que Marisol se sintiera capaz, viva. Mientras tanto, Alejandro seguía observando siempre con esa mezcla de escepticismo y esperanza, pero también con miedo. El miedo de que todo fuera un espejismo, de que pronto todo se desmoronara como lo había hecho tantas veces antes. Pero al ver a su hija reír, ver cómo se levantaba con más facilidad, cómo sus ojos brillaban con más intensidad, algo comenzó a cambiar en su corazón. Un día, mientras él regresaba de una importante reunión en Ciudad de México, decidió sorprender a Marisol. Cuando llegó a la mansión escuchó risas nuevamente. Esta vez eran más intensas, más vibrantes. Decidió seguir el sonido hasta el salón, y lo que vio allí fue algo que nunca olvidaría. Marisol estaba de pie. Sus pequeños pies tocaban el suelo por primera vez de una manera firme, aunque vacilante. Isabela la observaba, sonriendo con una expresión de satisfacción. Luego, Marisol dio un paso, otro, y luego otro. La emoción de Alejandro fue indescriptible. Con los ojos llenos de lágrimas, observó cómo su hija caminaba hacia él, paso a paso, desafiando todo lo que la ciencia le había dicho que era posible. Marisol, con una sonrisa radiante, llegó hasta su padre y lo abrazó. «¡Papá, caminé!», exclamó su voz llena de emoción. Alejandro se arrodilló, la abrazó con fuerza y sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había creído, todas las teorías, los diagnósticos, se desmoronaron en ese instante. «Lo hiciste, mi amor», susurró. Marisol sonrió y miró a Isabela, quien estaba observando en silencio, con lágrimas en los ojos. «Isabela dice que si cuentas las historias correctas, los pies aprenden a caminar», dijo Marisol con la sabiduría de un niño que ya había comprendido lo que para su padre era tan difícil de aceptar. Esa noche, Alejandro comprendió algo fundamental. La verdadera fuerza de la ciencia no está en los números ni en los estudios, sino en la conexión humana, en el amor y la paciencia. La ciencia, cuando se encuentra con la humanidad, tiene un poder que va más allá de lo que jamás había imaginado. Isabela, con su método único, había abierto la puerta a un futuro donde lo imposible ya no existía. Y Alejandro, por fin, estaba dispuesto a creer en los milagros. El cambio en la hacienda San Lorenzo fue casi imperceptible al principio, como una flor que comienza a asomar tímidamente entre las grietas de un muro roto. Con el paso de los días, la rutina de Marisol comenzó a transformarse. Si bien antes sus jornadas se habían reducido a momentos de pasividad y resignación, ahora, bajo la guía de Isabela, se habían convertido en pequeñas aventuras llenas de risas, historias y, sobre todo, esfuerzo. Marisol ya no era la misma niña. Su rostro brillaba con una luz diferente, una chispa que reflejaba algo más que alegría. Era la curiosidad de un alma que empezaba a descubrir nuevas posibilidades. Isabela nunca dijo una palabra que sugiriera que el cambio de Marisol era un milagro.
ni mucho menos, pero su manera de actuar decía lo contrario. Cada día, los juegos mágicos que le proponía a la niña parecían ser más efectivos, más complejos, pero siempre envueltos en el disfraz de la diversión. Marisol movía las piernas, estiraba los brazos, intentaba levantarse con una sonrisa llena de concentración, y cada uno de esos movimientos representaba una pequeña victoria sobre la parálisis. Por supuesto, Alejandro aún luchaba con su escepticismo. El científico en él se mantenía firme. Sabía que no debía dejarse llevar por ilusiones. El progreso de su hija era evidente, sí, pero su mente racional seguía atada a los diagnósticos médicos, a las interminables promesas de los neurólogos que le habían dicho que nunca vería a su hija caminar. Una tarde, en particular, Alejandro se encontraba en Ciudad de México para una reunión importante con la Comisión Federal de Salud. A pesar de que estaba celebrando la aprobación de 3 de sus nuevos medicamentos, su mente no podía dejar de regresar a la hacienda. Marisol, en ese momento, estaba en el centro de su vida, y cada minuto que pasaba lejos de ella lo hacía sentir inquieto, perdido. El vuelo de regreso fue más corto de lo esperado, y al llegar a la hacienda San Lorenzo, Alejandro decidió sorprender a Marisol. Quería llegar antes que la noche cayera, con el sol de la tarde bañando la mansión en tonos dorados. Cuando entró en la casa, sintió una paz extraña, pero al mismo tiempo algo lo paralizó. Desde el pasillo, escuchó risas. Eran risas intensas, alegres, de una niña completamente libre. Se dirigió en silencio hacia el salón, sus pasos casi inaudibles sobre el suelo de mármol. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó sin aliento. En el centro de la habitación, Marisol estaba de pie, sola. Sus pies temblorosos tocaban el suelo con una vacilación evidente, pero estaban ahí, tocando el mismo suelo que había sido negado para ella durante tanto tiempo. Isabela estaba a su lado, sonriendo con una expresión que no podía describir, una mezcla de orgullo y satisfacción. «Marisol», exclamó Alejandro, incapaz de contenerse. La niña, al escuchar la voz de su padre, se giró hacia él y con una sonrisa que irradiaba felicidad, dio un paso más, luego otro. Alejandro sintió el corazón latir con fuerza, como si todo el dolor acumulado a lo largo de los años se deshiciera en ese instante. Marisol llegó hasta él, se soltó de los brazos de Isabela y con una confianza recién descubierta, caminó hacia su padre. Cuando la abrazó, el mundo pareció detenerse. «Papá, caminé», dijo Marisol, con la pureza y la emoción de una niña que acaba de descubrir un superpoder. Alejandro, con lágrimas en los ojos, se arrodilló para abrazarla. El momento era tan increíble que no sabía si reír o llorar. Su hija, la misma niña a quien los médicos le habían dado una sentencia de por vida, estaba caminando, realmente caminando. «Lo hiciste, mi amor», susurró Alejandro, su voz quebrada por la emoción. Marisol le miró con una expresión de orgullo y mientras lo abrazaba con fuerza, dijo: «Isabela dice que si cuentas las historias correctas, los pies aprenden a caminar». Y en ese momento, todo cambió para Alejandro. Ya no podía aferrarse a la ciencia fría y distante que lo había acompañado toda su vida. Ya no importaban los diagnósticos médicos ni las certezas que lo habían guiado durante años. Lo único que importaba ahora era lo que veía frente a él, su hija caminando. La noche había caído silenciosa sobre la hacienda San Lorenzo y Alejandro se encontraba con una mezcla de sentimientos que no lograba procesar. Había presenciado el milagro de su hija, había tocado la esperanza con sus propias manos, pero ahora algo más le rondaba en la cabeza. Quería entender, quería saber más. Lo que Isabela había logrado con Marisol parecía desafiar todo lo que Alejandro pensaba saber sobre la ciencia y sentía que era el momento de conocer la verdad. Así, esa noche, después de asegurarse de que Marisol ya estaba dormida, Alejandro se sentó frente a Isabela en el salón principal de la mansión. La luz tenue de la chimenea iluminaba sus rostros, creando un ambiente en el que todo parecía más íntimo, más serio. Isabela no era una simple cuidadora.
Alejandro lo sabía. Había algo en ella que no terminaba de comprender, algo que necesitaba conocer. Con una mirada decidida, Isabela comenzó a hablar despacio, como si las palabras salieran con cuidado, como si fueran parte de un proceso largo y difícil de compartir. La verdad es que no soy solo una fisioterapeuta, comenzó Isabela mirando las llamas de la chimenea. Soy neurocientífica. Estudié en la UNAM, me especialicé en neuroplasticidad infantil. Alejandro la miró incrédulo, sin poder comprender del todo. ¿Neurocientífica?, preguntó sin poder disimular la sorpresa en su voz. Isabela asintió lentamente, como si el peso de sus palabras la llevara a un recuerdo doloroso. Fui una de las investigadoras más prometedoras, pero decidí desafiar el sistema. Los métodos que empleamos hoy no son convencionales. Desarrollé un enfoque basado en juegos, en historias, en emociones, un enfoque que no requería tecnologías costosas ni intervenciones invasivas, solo fe, paciencia y una conexión profunda con los niños. Alejandro, atónito, no sabía qué decir. ¿Cómo era posible que esa mujer, aparentemente simple, tuviera tan vasto conocimiento? ¿Cómo había llegado a concebir un método tan único? Isabela continuó, y sus palabras fueron como un torbellino que comenzó a deshacer todas las creencias que Alejandro tenía sobre la medicina y la ciencia. Trabajé con niños desahuciados como Marisol. Mi hermano, Santiago, fue uno de esos casos. Después de un accidente, quedó tetrapléjico y los médicos dijeron que no se levantaría jamás. Pero con mi método él volvió a caminar. Lo que logré con él fue un milagro, pero el sistema no estaba preparado para aceptarlo. Me despreciaron, me llamaron charlatana, así que decidí salir del radar de la ciencia oficial. Alejandro se sintió abrumado. Aquella mujer no solo había ayudado a su hija, sino que había desafiado todo un sistema científico. Ella, con su enfoque lúdico y emocional, había logrado lo que los especialistas más renombrados no pudieron hacer. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Alejandro con una mezcla de incredulidad y admiración. «Porque sabía cómo reaccionan los hombres como tú», dijo Isabela, con una sonrisa tranquila. No quería que lo rechazaran antes de que lo vieran con sus propios ojos. Necesitaba que tú lo vieras. Isabela había arriesgado su carrera, su reputación, todo por un método que, según la ciencia tradicional, no tenía cabida. Pero ahora, en ese instante, Alejandro comprendió lo que estaba ocurriendo. No era magia, era ciencia, pero una ciencia que no estaba atada a los paradigmas convencionales. Era un método que trataba a los niños como seres completos, con emociones, con historias, con sueños. «Lo hiciste, Isabela. Has hecho lo imposible», susurró Alejandro. Isabela lo miró a los ojos y en su mirada había una serenidad y una determinación inquebrantables. Sabía que su trabajo aún no había terminado, y Alejandro también lo sabía. Había visto lo suficiente para entender que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. La revelación de la verdadera identidad de Isabela Mendoza fue un punto de inflexión en la vida de Diego Herrera. Aquella mujer, que en un principio había sido vista como una simple cuidadora, no solo había desafiado los límites de la medicina tradicional, sino que también había desmoronado los pilares que sustentaban el imperio farmacéutico de Diego. Por primera vez, él se dio cuenta de algo aterrador. Tal vez la ciencia en la que había basado su fortuna, con millones invertidos en laboratorios y patentes, estaba ciega ante lo que realmente importaba. El día siguiente a la gran revelación, Diego caminaba por los pasillos de la Villa del Prado como un hombre renacido, pero con un dilema profundo. Sabía que tenía el poder de destruir a Isabela con solo un teléfono. También podía optar por silenciarla con una oferta económica que garantizaría su silencio y el de su método. Sin embargo, algo más fuerte lo movía: la responsabilidad. Él sabía que Carmen no era un caso aislado. Si Isabela había logrado lo que hizo con su hija, podía hacer lo mismo con muchos más niños. Diego pasó el día en su biblioteca revisando los informes médicos, estudiando los registros de Carmen, contrastando cada palabra de los neurólogos con los videos que él había grabado, donde su hija caminaba. Esa noche,
convocó a Isabela para una conversación definitiva, pero esta vez no como su jefe ni como padre, sino como un aliado. «Quiero que enseñes al mundo lo que sabes», dijo con determinación, «y quiero ayudarte a hacerlo realidad». Isabela, siempre cautelosa, lo miró en silencio. Sabía que el entusiasmo de los poderosos podría ser efímero, pero los ojos de Diego brillaban con una fe que ella ya conocía, la misma fe que había visto en su hija. «Entonces tenemos que empezar en secreto», respondió Isabela. «Aún no es el momento de enfrentarnos directamente al sistema. Vamos a construir las pruebas un caso a la vez». Diego puso a disposición de Isabela una ala completa de Villa del Prado. En pocos días, el espacio, antes utilizado para recepciones, se transformó en una clínica de rehabilitación experimental. Se instalaron equipos de última tecnología, pero el corazón del método seguía siendo Isabela y sus terapias lúdicas. Carmen fue la primera paciente. Mientras tanto, Isabela aceptó otro caso. Francisco Benítez, un niño de 7 años, tetrapléjico, hijo de un cirujano famoso del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. La madre, María Benítez, había oído rumores sobre la mujer que hacía caminar a los niños, y desesperada, decidió buscarla en secreto. Isabela impuso una condición. No quería interferencia médica externa ni filtraciones a los medios de comunicación. María aceptó, y Francisco se convirtió en el segundo desafío. A lo largo de las semanas, los resultados fueron sorprendentes. Francisco comenzó a mover los dedos de las manos, luego los brazos, y en pocos meses ya estaba sentado por sí solo y dando sus primeros pasos. Diego, al ver el progreso de Francisco, sintió algo que hacía tiempo no sentía: esperanza. Estaba convencido de que aquello podía cambiar la medicina tal como la conocían, y su decisión fue firme: iba a apoyar a Isabela, sin importar las consecuencias. Pero las amenazas de la oposición comenzaron a llegar. La noticia del progreso de Francisco llegó a los oídos de médicos influyentes, y pronto el Instituto Nacional de Neurociencias comenzó a investigar. Diego sabía que la guerra por la legitimidad del método estaba apenas comenzando. Esa noche, durante una cena tranquila, Carmen le contó a Diego que había corrido en el recreo con sus compañeros de escuela. Estaba radiante. Diego, al verla, comprendió lo grande que era lo que estaba sucediendo. Carmen, que había sido dada por perdida, ahora era un símbolo de cambio. El día siguiente, Diego tomó la decisión que lo cambiaría todo. Convocó a una rueda de prensa. «Vamos a contarle al mundo», dijo Diego a Isabela decidido. Y fue así como, en esa conferencia, Diego presentó oficialmente el Centro Herrera para la Neuroplasticidad Infantil, una institución destinada a ofrecer gratuitamente el tratamiento a todos los niños con problemas neurológicos. «Donaré la mitad de mi fortuna para garantizar que ningún padre, en ningún lugar del mundo, tenga que elegir entre esperanza y dinero», dijo Diego ante una audiencia atónita. Las reacciones no se hicieron esperar. Las grandes farmacéuticas comenzaron a presionarlo, llamándolo traidor. Médicos influyentes lo acusaron de poner en peligro la credibilidad de la ciencia. Pero la verdad no podía ser ignorada. El video de Carmen corriendo y sonriendo por las calles de Madrid se viralizó rápidamente. Isabela, antes una figura aislada, ahora se convirtió en heroína para unos y villana para otros. Pero ella permanecía centrada, enfocada en las niñas y niños que podían beneficiarse de su trabajo. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Capítulo 5. El confrontamiento de las fuerzas. Ciencia, poder e ideología. La revelación del método de Isabela y la fundación del Centro Herrera desataron una verdadera revolución silenciosa en la comunidad médica. El sistema que antes parecía invencible ahora estaba siendo cuestionado. Diego estaba decidido a transformar el método de Isabela en un fenómeno global, pero las fuerzas contrarias no iban a ceder tan fácilmente. Una mañana, Diego recibió la visita de la delegación de la Asociación Médica Nacional, encabezada por el doctor Casillas, su antiguo colega, ahora uno de los más feroces críticos del método Herrera. «Estamos ante un riesgo para la integridad de la ciencia»,
dijo Casillas con tono firme, al ingresar a la sala de reuniones de la villa. Diego respiró hondo, sabiendo que la discusión no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. La ciencia se construye sobre experimentos y descubrimientos, respondió Diego con calma. Si nunca cuestionamos lo que sabemos, estaremos atrapados en paradigmas obsoletos. Casillas frunció el ceño. ¿Cuál es su responsabilidad con los pacientes? No puede jugar con las vidas humanas. En ese momento Isabela entró en la sala con mirada firme. Yo no juego con vidas, doctor Casillas, trabajo con ellas. Cada niño que mejora aquí tiene un testimonio que vale más que 1000 palabras. El enfrentamiento no fue más que el principio. Días después, los abogados de las grandes farmacéuticas llegaron a la villa, ofreciendo enormes sumas de dinero para que Diego cerrara el proyecto. Querían silenciar a Isabela, pero Diego se negó rotundamente. Si este método salva vidas, debe ser público, no es mercancía. La guerra comenzó a tomar una nueva forma. Las grandes corporaciones comenzaron a presionar a políticos y periodistas para desacreditar al Centro Herrera. Se lanzaron campañas de desinformación, acusando a Isabela de charlatanería y de poner en peligro a los niños. Pero el impacto positivo del método sobre las vidas de los niños no podía ser ignorado. Carmen corría por las calles de Madrid, sonriendo como cualquier niño de su edad. Francisco, después de meses de terapia, ya iba a la escuela regular, aprendiendo a leer y haciendo amigos. El movimiento comenzó a ganar fuerza en las redes sociales. Padres y madres se organizaron, compartieron sus historias y comenzaron a presionar a los gobiernos. El método Herrera se convirtió en el símbolo de una nueva era en la medicina, donde la ciencia y la empatía caminaban juntas. En medio de todo esto, Diego enfrentaba un dilema personal. Carmen mejoraba, pero el precio de la exposición pública era cada vez mayor. Su vida y la de Isabela estaban siendo escrutadas y amenazadas. Un día, al salir del Ministerio de Salud, Diego encontró un billete anónimo en el jardín. «Detente ahora o sufrirás las consecuencias». Las amenazas no los intimidaron. Al contrario, fortalecieron la alianza entre Diego e Isabela. Estaban decididos a seguir adelante. «El miedo es un lujo que no podemos darnos», dijo Isabela con firmeza. «Por cada niño que sufre somos más fuertes. El enemigo, aunque poderoso, era astuto. La guerra estaba solo comenzando. La presión sobre el Centro Herrera no cedió, sino que aumentó. A medida que los métodos de Isabela comenzaban a ganar popularidad, las campañas de desinformación se intensificaron, intentando desacreditar su trabajo y pintarlo como una simple ilusión. Sin embargo, la verdad tiene un poder que ninguna mentira puede apagar. En las calles de Madrid, en barrios que antes estaban llenos de desesperanza, comenzó a nacer una resistencia silenciosa, pero fuerte. Las familias de los niños que se beneficiaban del método Herrera comenzaron a organizarse. Se reunían en plazas públicas, en redes sociales, compartían sus historias de superación y progreso. Los padres, que en su mayoría habían sido rechazados por la medicina tradicional, encontraban un lugar donde la esperanza ya no era un lujo, sino una realidad. Una tarde, Diego y Isabela participaron en una de estas reuniones populares, realizada en un pequeño auditorio comunitario. Los rostros de las familias que asistían reflejaban cansancio, pero también una esperanza renovada. La presencia de Diego y Isabela les daba fuerza. La lucha ya no era solo suya, sino de todos los padres y niños que creían en lo imposible. «Ustedes son la prueba viviente de que estamos en el camino correcto», dijo Isabela, mirando a la audiencia con determinación. «Cada avance, cada sonrisa, es un grito contra el silencio que intentan imponer sobre nosotros». Las palabras de Isabela fueron recibidas con aplausos y lágrimas. Para aquellos padres, ella ya era una heroína. En un país donde la medicina tradicional y las grandes farmacéuticas tenían el control, la figura de Isabela representaba una nueva oportunidad, una luz en la oscuridad. La noticia de esta reunión se esparció rápidamente. Jóvenes activistas comenzaron a grabar videos y compartirlos en las redes sociales, haciendo que las historias de los niños que mejoraban con el método Herrera se volvieran virales. Las autoridades, los políticos y los científicos
comenzaron a prestar atención. La narrativa estaba cambiando, y lo que antes se veía como una amenaza a la medicina convencional, ahora se percibía como una alternativa legítima. Pero con el aumento de la visibilidad, también lo hizo la oposición. En el Congreso, la presión política sobre Diego comenzó a crecer. Los diputados comenzaron a exigir explicaciones sobre los intentos de sabotaje al Centro Herrera. Los medios de comunicación, que antes se habían mantenido neutrales, ahora comenzaban a investigar más a fondo el trabajo de Isabela y su método. Diego, al ser convocado para una audiencia pública, se presentó con los datos, los videos y las pruebas irrefutables de los avances de los niños tratados en el centro. Habló con pasión sobre la importancia de desafiar el sistema, de cuestionar las creencias establecidas y de poner la ciencia al servicio de la humanidad. La ciencia avanza cuando está al servicio de la humanidad, no del lucro ni del miedo, dijo Diego, mirando a los miembros del Congreso con determinación. Isabela, mientras tanto, continuaba perfeccionando el método. No se dejaba llevar por la fama ni por la atención mediática. Su enfoque seguía siendo el mismo: ayudar a los niños, enseñar a otros profesionales y demostrar que el amor y la ciencia podían coexistir. Los entrenamientos para médicos interesados en aprender su método comenzaron a extenderse, y cada vez más personas se sumaban a su causa. Pero las amenazas seguían llegando. Un periodista investigativo, aliado a las grandes corporaciones, intentó desacreditar a Isabela con acusaciones falsas. Empezaron a circular rumores sobre su supuesta falta de formación académica y sobre la validez de sus métodos. Sin embargo, la respuesta fue rápida y contundente. Los padres de los niños que habían sido tratados por Isabela se levantaron en su defensa, compartiendo sus historias y mostrando que los resultados no podían ser ignorados. En medio de todo esto, Carmen seguía avanzando. Su recuperación fue un símbolo de todo lo que el método Herrera representaba. Carmen, que había sido dada por perdida, ahora caminaba, corría y jugaba con los demás niños de su escuela. Su vida había cambiado, y la de los demás niños también lo haría. En una mañana de otoño, Diego recibió una llamada inesperada. Era la doctora Márquez del Ministerio de Salud. «Diego, aquí la doctora Márquez del Ministerio de Salud. Necesitamos hablar. Su trabajo ha llamado la atención del gobierno. Queremos apoyarlos oficialmente». Diego, al escuchar estas palabras, sintió un gran alivio. Finalmente, el gobierno comenzaba a reconocer el valor de su trabajo. La lucha no había sido en vano, y ahora el futuro de miles de niños dependía de esa colaboración. Esa mañana, Diego miró a Isabela con una sonrisa que no podía ocultar. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero este era un gran paso. La resistencia había dado frutos, y el cambio estaba en marcha. La llamada de la doctora Márquez marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Diego e Isabela. El Ministerio de Salud, presionado por la movilización popular y las pruebas científicas, comenzaba a ver en el método Herrera una esperanza real para miles de familias en todo el país. Al día siguiente, Diego e Isabela fueron convocados a una reunión en la sede del ministerio. La doctora Márquez, una mujer con una presencia firme y mirada analítica, comenzó la conversación con una mezcla de cautela y curiosidad. «Hemos recibido muchos informes sobre el impacto positivo del método de ustedes, pero para avanzar, necesitamos garantizar que el tratamiento sea escalable y seguro para su implementación a gran escala». Diego con confianza respondió: «Ya tenemos protocolos rigurosos y entrenamientos para profesionales. Queremos trabajar con el gobierno para asegurar la transparencia y la calidad del tratamiento». Isabela añadió, siempre con su tono tranquilo pero decidido: «Además, estamos abiertos a colaborar en investigaciones conjuntas y estudios clínicos para fortalecer aún más la base científica del método». La conversación avanzó hacia detalles técnicos, logísticos y financieros. Surgieron propuestas para crear centros regionales donde se aplicara el método, capacitar a más profesionales de la salud y realizar campañas públicas para informar a la población. Sin embargo, no todos dentro del gobierno estaban contentos con el cambio de rumbo.
Los representantes de las grandes farmacéuticas comenzaron a intensificar su campaña de desestabilización. Cartas anónimas, amenazas veladas y manipulaciones políticas se convirtieron en parte del día a día del equipo de Diego e Isabela. Un día, mientras salía del ministerio, Diego notó que alguien lo seguía. La sensación de inseguridad aumentó, pero no era suficiente para que abandonara su propósito. Mientras tanto, Carmen, que había estado al tanto de cada paso que daban, comenzó a colaborar en las redes sociales, produciendo videos y entrevistas que desmontaban los argumentos de la oposición. Su voz, junto con la de otros niños, se convirtió en el faro de la verdad. Un encuentro inesperado marcó un hito en la historia del método Herrera. Diego e Isabela fueron invitados a un simposio internacional sobre innovación en salud. Allí, tendrían la oportunidad de presentar su método ante especialistas de todo el mundo. Era la oportunidad de ganar reconocimiento global y dar un paso más hacia el futuro. La lucha había llegado a un nuevo nivel. El cambio estaba cerca, pero nuevos desafíos los esperaban, y Diego e Isabela sabían que no podían detenerse. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.